periodista internacional y columnista de Diario Expreso. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Fernando? Buenos días. Bien, qué gusto compartir esta mañana con ustedes, con nuestros radioescuchas y quienes nos ven también. Sí, sí. Así que empezando motivado, depende de cualquier circunstancia, empezar así motivado y alegre. Siempre hay que empezar con actitud y mente positiva. Y más aún con lo de la selección que juega mañana. No todo el mundo está esperanzado en una victoria para asegurar esa clasificación al Mundial La de Fútbol. necesitamos. Sí, definitivamente. Una victoria realmente no solamente para el fútbol, para los ciudadanos. Necesitamos una victoria, necesitamos sentirnos un poquito más felices en medio de esta coyuntura un poco caótica que siempre acompaña a Ecuador. Cada Sí, señor. selección colecciona la identidad, pero también yo no quiero que pase lo que le pasó a sus selecciones en sus momentos, algunas, ¿no? Que tenías muy buenos jugadores jugando en el extranjero y aquí como que no le dan, Claro. ¿no? Entonces hay que darle todo ahí, no importa romperse cualquier cosa con tal de darle ese último instante de carrera y meter esos goles para el país. Mi querido Mauricio, ¿cómo le va? Buenos días de mi parte, porque usted ya está aquí en el programa, pero así que si quiere empezar con Fernando, adelante. Desde las 6 de la mañana No, estamos no, aquí, está mi bien, querido yo Javier. no me estoy cuestionando, simplemente de mi parte lo estoy saludando, usted ya está aquí hace Gracias, un rato. abrazo fuerte. Siempre es un gusto compartir el panel con usted y con todos, obviamente. Gracias. Y gracias por la oportunidad de empezar. Fernando, bueno, hace un momento estábamos hablando, y sabemos que es un tema muy global, pero estábamos hablando sobre este tema que está haciendo noticia en cuanto a la revocatoria del parol humanitario que en Estados Unidos se está generando para todos los ciudadanos inmigrantes legales incluso, ¿no? Porque han hecho parte de un estatus que fue permitido en su momento y que el gobierno actual considera de que ha sido irregularmente manejado, por llamarlo menos. En ese aspecto, esta batalla entre las decisiones del Ejecutivo y los bloqueos de la Corte de Justicia, ¿hasta dónde nos van a llegar? Yo particularmente creo que el presidente Trump, si ha llegado donde ha llegado, no ha sido justamente por la improvisación, ha sido porque él es un hombre totalmente pragmático que visualiza lo que el norte que quiere tener y va hacia él. Yo no creo que lo que está pasando actualmente, que es un perjuicio, por llamarlo menos, también al ciudadano norteamericano que no puede contar con una mano de obra calificada a costos reales y también actividades que los americanos per se no están dispuestos a hacer, que los inmigrantes legales están haciendo y que hoy son parte de una revocatoria. ¿Cómo va a desembocar esto? ¿Cómo crees tú? ¿Cuál es la lectura que le has dado a este tema y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses? Claro, intentando predecir lo impredecible. Es como pararse con un paraguas e intentar entender un huracán. Trump es así. Me parece que su política en cierta manera a veces llega a ser como una especie de martilla y enluce, o lo que decía Netanyahu en su momento, la ley del palo y la zanahoria. Yo pego y espero a que alguien negocie conmigo y después empiezo a negociar a mi manera. Y es muy de empresario, no que entra con fuerza y después dice, bueno, una vez que te tengo ahí, negociemos. No creo que en ciertos casos aplique. Ahora, en el caso específico que se mencionaba, que es Cuba, por ejemplo, Nicaragua, Venezuela, vemos excesos que se han dado. En la narrativa del gobierno de Trump se habla mucho del tren de Aragua, por ejemplo. Y vemos los desmanes que ocurrieron en Nueva York, los desmanes que han ocurrido en otras ciudades y en muchos casos intencionales. Obviamente estos países haciéndole daño a sus propios ciudadanos, ¿no? Porque les dañan la permanencia en Estados Unidos. Creo que hay un límite. Cuidado con meter presión, terminas estrangulando tu propia economía, que en muchos estados es fuertemente dependiente de la inmigración y hay una inmigración que está dispuesta a acoplarse a la sociedad americana, que está trabajando, que los comercios lo necesitan, pero también se ha convertido en una válvula de escape para dictaduras y gobiernos totalitarios. Recordemos en su momento lo que pasó con Cuba, con el Mariel, lo que ha ocurrido con Venezuela, que en cierta manera desconoce los procesos migratorios y dice, esto es una válvula de escape, quiero mejorar mi situación, bueno, abro la llave, que vayan todos, que manden remesas y aquí nos equilibramos. Y ahí que se vayan disidentes y posibles personas que no estén de acuerdo con mi régimen. Entonces, esta válvula de escape le está diciendo, bueno, no, hasta aquí no más. Me preocupa, yo creo que todo tiene que tener un control. No puede un país
es un país soberano. Estados Unidos no es, no, a veces tratamos a Estados Unidos como que nos debiera algo. Y más allá de la historia, no le puedes decir a un país soberano, abre las puertas a todo el mundo porque queremos ingresar. Cada país, no es Ecuador con su política de ciudadanía universal que tantos daños nos causó en su momento, pero creo que ellos sí tienen el derecho a controlar sus fronteras, pero tampoco cerrarla completamente. Me refiero a la salud de su propia economía. Yo creo que hay que mejorar los filtros. No sé si dio este golpe con tal de negociar de otras condiciones la situación, pero también hay que ver parte y parte. Estados Unidos necesita la inmigración, pero también ha sido una válvula de escape para estos gobiernos para poder deshacerse de sus opositores de toda esta situación. Los manda Estados Unidos y ellos siguen actuando igual, completamente igual. Yo estoy de acuerdo con eso parcialmente en el sentido de que, claro, tú puedes aplicar esa estrategia si se trata de aranceles, por ejemplo, en el sentido de que vamos a negociar hasta qué punto medio llegamos. Pero en un tema de inmigración donde a veces hay situaciones que son irreversibles, ya no hay manera de poder llegar a un punto medio cuando ya has deportado cientos de ciudadanos que estaban en muchos casos bajo un estatus migratorio legal. Incluso vimos un caso, o yo vi un caso hace poco en las noticias, de que un ciudadano se casó hace 4 años atrás con una ciudadana americana que ya le salió un trabajo, es una doctora calificada americana, nacida en Estados Unidos, le salió un trabajo en el norte de Estados Unidos y a su esposo lo están en proceso de deportación, a pesar de que tenía residencia permanente porque parece que algún abogado no metió algún documento que debió meter en su momento y en la extensión de su residencia no estaba en orden. Entonces, hay miles de casos. En ese sentido, ¿y por qué la pregunta? Porque no solamente le afecta a Estados Unidos, le afecta a Ecuador. La primera rubro de ingresos al país fuera de exportaciones petroleras y todo lo demás son las remesas. Y en ese aspecto se verían afectadas las remesas hoy debido a que hay mucha gente que por miedo, a pesar de estar legales y viendo estos casos, no quieren salir a trabajar, ya no van a buscar ser mano de obra de la construcción, por ejemplo, etcétera. Y hasta tanto, ¿qué hace el empresario de Estados Unidos? Y hasta tanto, ¿qué hacen las familias que dependen de estas remesas? Ese es el punto neurálgico de esta situación. Cuando recién empezaba este problema hace unos meses, yo recuerdo haber estado allí y conocí y decían, en esta calle estaba repleto de mercados para latinos. Aquí ya no hay nadie, no salen, tienen miedo. Ahora, RCN Colombia hace unas 2 semanas sacó un documental de una pareja que llevaba 30 años allá viviendo. Por eso digo, una cosa es que tu país controle el ingreso, que creo que es válido, dado una gran cantidad de desmanes que se han dado en Estados Unidos, problemas en la seguridad, todo tipo de tropelías. Pero en eso voy, cuidado, estrangulas tu economía, porque si bien Trump tiene muy claro muchos conceptos, en otros, en cambio, está metiendo todo en el mismo saco. O sea, no todo latino es el Tren de Aragua. O no todo fulano es terrorista. Entonces en ese momento hay que aplicar ciertos filtros. Por ejemplo, algo que mencionas que me parece válido. Un filtro adecuado es alguien que ya está viviendo en la sociedad norteamericana. Está con, inclusive tienen hasta el Social Security, están trabajando, tienen familia, tienen hijos, están plenamente establecidos dentro de la sociedad. Una cosa es y otra cosa es el TikToker que se ponía a hacer en vivos mientras vandalizaba cosas en Estados Unidos. Pues este chico venezolano lo viene reportando. Pero en cambio una pareja que está establecida, tiene su casa, tiene su cosa, ya es alguien que está integrado. Y cuando tú lo trasplantas otra vez a su país de origen, ya no se adaptan. Es como que ya Estados Unidos pide que te integres rápido en la sociedad americana. Una vez que te integras, lo trasplantas otra vez, es algo bastante fuerte. Creo que en este aspecto coincido que debe de Trump hacer mejor el filtro. Yo no digo que no lo haga, creo que es necesario que lo haga. Pero cuidado, le estás aplicando a la podadora a todo. Y lo único que le sirve bien la motosierra es a Milei, pero para las cosas humanas no sirve aplicar la motosierra para todo. Y ojo que antes de darle paso a mis compañeros en estudio, es importante señalar que justo va a engrosar las filas de lo que queremos combatir, porque quien viene de otro lado, regular, trabajando honestamente, se va a insertar en una sociedad en la que no hay espacios. ¿Y a dónde le queda ir?
a la delincuencia. Entonces volvemos a este círculo vicioso. Entonces yo confío mucho y fui uno de los que siempre estuvo a favor de que el presidente Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Y yo sigo confiando en que su política tiene un fin. Lo que pasa es que en la mitad hay un hoyo negro que no lo sé leer y que no sé qué tan reversible pueda ser en un momento determinado cuando vemos que la economía en sí no está creciendo, más bien hay gente que está aguantada y hay commodities como el oro que se comienza a disparar producto de que la demanda de oro comienza a ser mucho mayor al buscar la gente algo seguro antes que invertir en negocios de riesgo. Entonces se vuelve una economía espejismo, por llamarlo de alguna forma, en el mundo y todos estamos paralizados esperando a ver que ese hoyo negro se aclare. Le doy paso en cabina a Cecilia o a Javier que tienen más inquietudes para ti. Bueno, Fernando, te agradecemos la explicación. Gracias, Mauricio, por también haber topado ese tema. Yo quiero aterrizar un poco lo que hablabas de la soberanía del territorio ecuatoriano. Y puntualmente, cuando hablamos de bases militares extranjeras, se habla paralelamente de soberanía. Si afecta o está tentando o no a la soberanía ecuatoriana. ¿Tú qué opinas? Hubo un debate muy interesante cuando uno ve el debate en la Asamblea Nacional. Me quedo con el asambleísta Serrano y la repelada que pegó a los otros asambleístas por no tener calidad, sí, por no tener a veces calidad en la discusión, porque él comparó en la época de la base de Manta. Yeah. Creo yo que los tiempos son distintos, las cosas han cambiado a lo largo del tiempo. Creo que cuando tú haces algo hay que sustentarlo. En este caso, el tema de las bases militares no puede implementarse de la manera en que se implementó en ese momento. Se habla mucho en el aspecto de soberanía, si las acciones que tienen los militares extranjeros en realidad van a estar avaladas en la parte judicial o avaladas por las Fuerzas Armadas. Quedémonos con la versión oficial. Cualquier operación, por ejemplo, va a estar en conjunto con las autoridades, pero recordemos que no todas las de monitoreo pueden estar. Un estado, y lo hemos dicho, un estado que esté infiltrado. Hay que ver también cómo va el tema de la ley de inteligencia, qué modificaciones se van a hacer. Ahí, por ejemplo, ya hay varios factores que permiten entender un poco cómo se utilizarían estas bases en Ecuador. Pero recordemos que cuando se habló de las bases militares se modifica el artículo 5, si no me equivoco, y queda Ecuador país de paz y se elimina lo de las bases militares extranjeras. Eso, bueno, tiene que ir, la población tiene que votar al respecto. Pero ya de por sí vemos que hay una violación en la Constitución cuando dice Ecuador, país de paz. Pues no la violó Estados Unidos por poner una base, en caso de que esté interesado en hacerlo, o cualquier otro país. Además que no fue ni una base, fue un puesto de avanzada. Fue un puesto avanzada. Entonces era un monitoreo. Aquí la cosa es completamente distinta. Por eso me quedo en el aspecto que digo, bueno, hay que mejorar el debate, sí. Pero la realidad militar, territorial, es completamente distinto a lo de la base de Manta. Es un aspecto completamente diferente. Aquí van a haber operaciones de los estados, ellos sin necesidad de comunicar al estado, y otras en conjunto con las Fuerzas Armadas, en la medida de lo posible en un estado que esté infiltrado. Pero creo que la violación empezó cuando uno decía Ecuador, país de paz. Cuando los propios ciudadanos dejaron de respetar eso, que estaba consagrado, y empezó el país a ser un territorio en guerra, ya lo otro está de más. Lo otro es ideología, está en el tintero, pero como algo ideológico. Yo creo que es necesario. Nos desbordan estos grupos criminales a nuestras Fuerzas Armadas y es necesario ayuda. Yo personalmente, pues en la actualidad y con la realidad que tenemos, estoy completamente de acuerdo con que se instauren aquí en Ecuador bases militares, pero también que yo creo que es una pregunta que no solamente tengo yo, sino que muchos ciudadanos se hacen, y es en qué casos es legítima la presencia militar extranjera en un país y en qué momento se vuelve una amenaza para su autonomía. Cuando el problema es regional. Uno de los argumentos que se escribió en la asamblea el día de ayer decía Ecuador se puede estar entrometiendo en problemas, perder su neutralidad. Yo no voy a olvidar la palabra, y corrígeme de idea, perder la neutralidad, meterse en conflictos vecinos. A ver, todos los vecinos, sus grupos irregulares se han metido con nosotros. Todos se han metido con nosotros. Neutralidad no existe. No sé qué neutralidad hablan cuando estamos metidos en un problema regional hasta el cogote, pero ya no es ni siquiera mi problema con Colombia, con el sur, con alguna disidencia o con algún grupo de los que quedan, de los pocos que quedan en Perú, algún emerretista o alguien que esté sembrando coca. No, aquí el problema basta, pero el Golfo de México. Totalmente. Ya Ecuador no puede estar diciendo, voy a solucionar, quiero que todos, a ver,
voy a reformular esto. Quiero que todos me ayuden, quiero que todos me den dinero, porque mi problema es internacional. Mi problema es grave, estoy en guerra, es una situación terrible, tengo 60.000 tipos armados por ahí haciendo cualquier tipo de fechorías, pero eso sí, no me pongan ni bases, no quiero que darles información a ustedes, ni tampoco quiero eso. Entonces, no va, la situación de Ecuador ya no permite que tú digas, estoy aislado en esto. Es importante que lo expliquemos con todas estas palabras para que la ciudadanía también entienda y pueda diferenciar, tener discernimiento en estas ideas, justamente porque ahí es donde se genera todavía el debate muy abrupto que impide encontrar esta vía para solucionar la seguridad ecuatoriana. Javier. Gracias, Cecilia. Fernando, ¿cómo le va? Buenos días. El problema no es solo de Ecuador, es un problema regional. Poner una base o como quiera llamarse en el Ecuador, yo no le veo el problema, no sé. Pero este debe ser un tema que debe ser tratado a nivel de toda la región, porque la lucha no es Ecuador contra, es la región contra. Los grupos subversivos, narcos, Tren de Aragua, porque si uno ve las informaciones internacionales, es desde el cono sur hasta Centroamérica, incluido hasta Estados Unidos, donde hay problemas también con algunos venezolanos. Y hay que decirlo con propiedad, porque ese es el problema. El Tren de Aragua es venezolano, que anda regando toda su pólvora, conquistando a otros seres humanos para armar lo que ellos consideran un ejército de yo qué sé. Pero el problema es regional. Entonces, esta discusión, este análisis, si bien el camino no es de la noche a la mañana, porque tarde o temprano tendrá que irse una consulta el tema, hay que hacerlo y hay que tener claro esa película. La inquietud es, ¿qué hacemos hasta tanto? ¿Qué hacemos hasta tanto? Es lo que creo yo que se está haciendo en un camino completamente difícil. Difícil, ¿no? Sé que es complicado, sé que te la estás jugando todo en esta carta. Por ejemplo, yo le apuesto mucho a la ley a la reforma de la ley de inteligencia. Sé que en muchos aspectos puede ser un cheque en blanco, pero dadas las circunstancias del país, son necesarias. Pero quiero tomar un ejemplo sobre el tema de las bases militares, solo algo puntual. Se está usando mucho en la discusión, mucho, se cita el caso colombiano. Dicen Colombia que tiene 7.000 bases militares, tiene bases operativas, tiene los helicópteros norteamericanos operando y sin embargo la situación repuntó. Hay un gran pero ahí, porque me preocupa que se utilice eso de discusión. Las bases militares en Colombia funcionaron bastante bien mientras hubo la voluntad política de que funcionen. Tampoco Estados Unidos va a decir esto, oye, este es el estado 50 y pico y aquí voy a hacer, no. Si vemos cómo actuó el gobierno de Petro en los últimos momentos del gobierno de Santos, o sea, vemos que no había la voluntad política, que hubo más bien una desviación de la política de seguridad que dio origen a estas bases. Obviamente estas bases, por más esfuerzo que hagan, no van a poder tener el efecto. En Ecuador, en cambio, sí está la voluntad política y sí hay el deseo de que esto se dé. Es distinto. También las bases son un complemento a las políticas de seguridad de los países. Y en ese aspecto creo que es válido. Entonces, por mientras debemos estar haciendo lo que se está haciendo, intentar reforzar. No puede ser posible que tengamos la ley de servicio de inteligencia como tal, no puede ser posible que tengamos la justicia como tenemos. Los secuestrados, sonadísimos los casos, los liberan al otro día. Una ciudadana fue secuestrada, liberan, pero es que estando con cámara, video, con todo, yo no sé qué más querían para demostrar la culpabilidad, lo sueltan al otro día. Entonces, en ese aspecto, es un país que sí amerita una ayuda importante. Más que estar viendo el ejemplo, y coincido, de lo que puso en Colombia, yo creo que hay que verlo desde otra mira. No decir, miren, las bases sirvieron o no sirvieron porque hay disidencias. No, es decir, mira lo que hace cuando la voluntad política no respalda estas bases. Porque no es que Estados Unidos le está diciendo hazte cargo de mi guerra, le estamos diciendo semi-aliado. Espero que Estados Unidos acepte, o cualquier país que quiera ayudarnos, regional, todo, semi-aliado, porque también ahí se ve la verdadera integración regional, pues. Claro. De las tres Américas, no es hablar del spa de Bolívar, porque va pasando el spa imaginaria ahí. Totalmente. No. Perdón, un ratito. Vale. Es una noticia que está ahorita en boga y es importantísima. Riesgo país cae por medidas económicas que el presidente ha tomado. El riesgo país cayó cae 114 puntos, de 1082 a 968,
tras el anuncio de las reformas del gobierno del día lunes. Sigamos, Qué por bueno, favor. Es una qué buena bueno. noticia porque van a bajar los intereses Sí, sin y duda alguna. es crédito más barato, bueno para el país. Perdón, Javier. No, Bien por el tranquilo. país. Lo voy a llevar al otro lado del mundo. ¿Para dónde nos vamos? Israel-Palestina. Vea eso. No Pero me es toque que- ese vals, por pero favor. es complicado, la franja Terrible. de gas Sí, intermedio. O sea, feísimo. no para eso. Ojo, que no es de ahora, pues eso tiene su historia, pues, Fernando. Y no la terminamos de ponerle un coto, o se paran 2 años y vuelve el tema, o se paran 6 meses y vuelve el tema. Ese es un conflicto que no tiene fin, yo creo. Hay un, yo creo que vamos a quitarnos cualquier apasionamiento. Ujú. Yo los Que tengo. juegan una creo serie que de factores todos alrededor lo de. tienen. El problema es que en esta guerra, y cuando las guerras ya se vuelven mediáticas, hay dos bandos a toda costa. Ujú. Mi bando es bueno, completamente bueno. El otro bando, por ejemplo, vemos a los pro Palestina y dicen, jamás no hizo nada, todo es invención CIA, Mossad, todo es inventado, ¿no? Los demás son angelitos que no han hecho nada. Entonces, en esos maniqueísmos, coincido, los conflictos se alargan. Si bien parece, por cómo se da esta guerra, que es una guerra total, tú entraste a mi territorio y hiciste todo tipo de tropelías, me refiero a Hamas. Yo estoy dispuesto, en cambio, a liquidarte como entidad política, al menos en la franja. Estratégicamente me da la impresión de que es una guerra total. Es una guerra total. Esto es como decían en la Primera Guerra Mundial, la bautizaron como la madre de todas las guerras. Esto va a acabar con todo. Siempre hay un concepto de que en este conflicto se acaba este conflicto en general. ¿Por qué razón? Porque cualquier acuerdo, cualquier situación que se daba, recordemos que los territorios palestinos están divididos en dos. Uno es desde la versión del gobierno israelí, es Judea y Samaria, se llama Cisjordania para la autoridad palestina, y en el otro estaba la Franja de Gaza. Hay que recordar dos aspectos. El gobierno de la autoridad palestina no gobierna la Franja de Gaza, la gobierna Hamas, en una cuasi dictadura completa. Tenían cooptado todo el poder, todos los presupuestos, todo se destinaba a la defensa de ellos, y es más, estaban peleados con la autoridad palestina. Por eso, cuando uno ve este conflicto, no es tanto un conflicto Israel-palestinos, es un conflicto gobierno de Israel contra Hamas, y a su vez árabes israelíes contra árabes de Hamas, contra población también de allí, pero también ellos no están de acuerdo con la autoridad palestina tiene sus divisiones, entonces es algo más Complejo, ¿no? claro, es muy complejo, y yo creo que aquí también pesa mucho Netanyahu, y Netanyahu en su deseo de permanencia también ha acelerado. Él ha tenido también protestas internas que le dicen, hey, Ya para esto. para un poco, porque también queremos negociar que regresen los rehenes. Pero también está la visión de un viejo halcón del ejército que dice, si yo permito estos secuestros, van a entrar a cualquier momento al territorio israelí a llevarse cualquier civil, van a violar cualquier familia, van a hacer todo tipo de fechorías, lo que se hizo indescriptibles en radio. De lo que se hizo, los videos están, ellos mismos se grababan, los de Hamas se divertían grabando, entonces en ese aspecto no van a permitir que ocurra. Entonces yo creo que es una guerra de suma cero, una guerra total, donde la idea es aniquilar cualquier poder que quede en Hamas, pase lo que pase, hasta las últimas consecuencias, vaya y quien sea arrastrado. Una vez que ocurra eso, me da la impresión, y al menos por lo que parece con los vecinos árabes, porque recordemos que los vecinos árabes tienen están en muchos casos peleando menos de lo que pelea un ciudadano francés, un irlandés en las calles, que está a miles de kilómetros del conflicto, que no tiene nada que ver. Por algo será. Tampoco les conviene mucho a muchos vecinos de Israel que jamás tenga un santuario allí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se da todo esto? O sea, nadie, a ver, o muy pocos podrían entender qué es lo que realmente en la Franja de Gaza existe. Creen que la Franja de Gaza es una franjita. No, señores, más grande que yo que sé. Pero la Franja de Gaza algo debe de tener para que este conflicto, donde se genera esta crisis humanitaria, porque es una verdadera crisis humanitaria la que se vive, tenga su razón entre comillas, pero
¿Quién le pone el alto al fuego? Yo creo que es producto de fracasos de parte y parte, errores y omisiones de los acuerdos de Oslo. Y allí hay, es un germen, como dice el Cuarteto de Nos del Uruguay, decía, es un plan perfecto que ha salido mal. La idea era clara, era tener autonomías, que la Autoridad Nacional Palestina tenga su autonomía con el objetivo de tener un Estado. Y este Estado tenía que estar en concordancia con el Estado de Israel, tenían su propia policía, su estructura de gobierno. ¿Qué ocurre? La Autoridad Nacional Palestina, desde que empieza a tener la administración de los territorios que le correspondían, tuvieron hasta ahorita, es que eso es algo que tampoco se ve, pero hay marchas adentro, hay protestas, están los palestinos diciendo, hey, solo los hijos de los dirigentes tienen acceso a la educación, a los cargos de gobierno, a los puestos de policía de la autoridad palestina, esto es foco de corrupción, aquí se ha dado esto es impunidad. Entonces tienen conflictos internos. En medio de estos conflictos internos empieza a ocurrir este problema. Pero hay que recordar una cosa, Israel no estaba en la Franja de Gaza, no tenía asentamientos. Israel se retira en el 2005. En algo que que muchos dicen le cuesta la vida a Ariel Sharon, porque era el halcón del Likud, le decían, era el hombre que representaba a la derecha israelí, le decían, este hombre es el que nos defiende, y él mismo tuvo que ordenar, en pos de la paz, el desmantelamiento de los asentamientos israelíes en la franja. Entonces, cuando la comunidad internacional dice, es que Israel tiene que retirarse de la franja, no, es que nunca no estuvo en la franja, se retiró. ¿Y qué ocurrió cuando se retiró? Sube un gobierno radical liderado por un grupo islamista y hace todo lo que contrario. el propio Egipto le tuvo que poner una valla. Egipto, siendo árabe, hermano, le tuvo que tirar una valla, no una, le tiró 3. El muro de Berlín es un chiste al lado de la valla que han puesto los egipcios. Por algo será. Claro. Por algo los países árabes, si bien en el tema humanitario, coincido, todos somos personas, todos somos humanos, y debemos decir, paren con esto, los árabes lo piden, pero también dicen, sí, pero aniquila a los terroristas. Es increíble, ¿no? Increíble. Porque por algo será. Entonces, en esos errores, omisiones, corrupción generalizada, llega Hamas, toma el poder en la franja, no lo suelta, porque no conocen lo que es la democracia. Entonces tienes un mini no conocen, no les interesa. No les interesa. Eso sí. Tienes un mini estado islamista al lado, pequeño, y tienes a la autoridad palestina del otro lado. ¿Con quién vas a negociar? Al menos con el que tiene una autoridad legal con el cual tienes acuerdos. Eso es lo que está pasando. El germen empieza por errores de la aplicación del acuerdo de Oslo y la apropiación por parte de la franja de la Gaza del grupo Hamas. Aquí entendiendo a los actores ya no empiezas a decir esto es una guerra Israel-Palestina. Esto va mucho más allá. Mucho más allá. Hay lo que yo siempre digo, hay soldados árabes, israelíes, musulmanes peleando en la franja de Gaza, así que no es una guerra entre judíos y musulmanes. Hay drusos israelíes que están peleando en la franja de Gaza, por algo será. Hay que siempre leer la historia y el propósito es poner en contexto a muchos que de pronto no conocen cuál es la realidad, Eduardo. Sí, que la verdad es que conversando con nuestro amigo Fernando, él no es un invitado, él es un panelista, pero sabe mucho de temas internacionales, escribe en El Expreso, acá en la radio. Y bien hizo Cecilia y Javier en preguntarle de temas diferentes, ¿no? Tema de las bases, pero yo voy a comentar algunos, ¿no? Por ejemplo, el primero es el tema de la soberanía. La soberanía en la época de los que sabemos la tomaban de acuerdo a las circunstancias. Cuando estuvo el segundo de la FARC aquí en el Ecuador, y recibía gente y te iban y te llevaban, claro, te llevaban en tour para verlo y tomarte de foto con un... Tenía hasta la novia aquí. Sí, claro. sí, bien bonita. Entonces, pero lo llevaban a ver como que si te fueras a tomar una foto con Pelé, con Messi, con Maradona, no era parte de un recorrido turístico. Un rockstar, sí, porque así era. Pues, ¿no? Así era. Entonces, cuando pasó lo que pasó, se habló que la soberanía, y claro, ese es el concepto real de soberanía que nosotros entendemos. Estudiamos, digámoslo así, sobre la soberanía nacional, pero ahí no se estaba respetando la soberanía, porque verdaderamente con los años, y ayer yo decía esto cuando estuvo el ministro José de la Gaja aquí, la soberanía tiene que ver con otras cosas, con realidades humanas, como por ejemplo poder pagar, tener trabajo, tú y tu pareja, si es el caso, poder sufragar los gastos,
de sus hijos, tener seguridad, acceso a oportunidades, a colegios, a medicina. Esa es la verdadera palabra que se debe usar cuando hablan de soberanía. Es la soberanía que tiene cada ser humano de ser soberano, y la del país a defenderse. Entonces, si dejaste entrar con la nacionalidad universal a todo el mundo, y con la tabla de la droga dañaste el 35% más, porque eso es lo que consume la gente hoy desde la tabla, entonces, ¿de qué soberanía me hablas? De la soberanía que te conviene, porque eras aliado de los unos y de los otros. Entonces, abro este paréntesis, mi querido Fernando, para decir que usted habla bien de un tema regional. Veía en las noticias que ahorita el Consulado de Estados Unidos ha emitido en México una alarma para los turistas de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un puerto famoso, no lo conozco, pero vi la famosa película Tent con Bo Derek, y era una belleza, ¿no? Al igual que Bo Derek. Así es. Tuve el gusto de conocer la época del presidente Moreno, era candidato, Lenín Moreno, y simpaticísima la actriz. Bueno, pero lo que quiero decir, o sea, el tema de los secuestros extorsivos, llaman a los familiares de Estados Unidos por miles de dólares para soltarlos, que los matan. Eso pasa en todo. O sea, lo que está diciendo usted es un conflicto regional que se está dando porque se trata de transnacionales de la delincuencia organizada. Entonces, ¿cómo podemos ver las cosas aisladas? Incluso los radares, ¿no? Muchos hablan hoy de los radares, del radar que se quemó, pero si hoy la tecnología hace que los radares estén en un avión, como decías tú, Javier, ayer, o sea, no es lo mismo que antes. El asunto es tener colaboración directa para poder controlar por lo menos a los que se tiene que controlar, a los delincuentes, a los que entren, a los que salen, para poder romper esta desgracia que vive el Ecuador, que es la impunidad, que es un azote para la nación, un azote porque la gente que se cree viva batracea al que es derecho, al que hace las cosas bien. Entonces pone las cosas al revés, Fernando. Eso es fundamental. Alborota la estructura social. Claro. Nunca me voy a olvidar. Claro, los ejemplos son completamente distintos. Por los años son. Pero quiero poner un ejemplo que es la época de la Revolución Islandesa, del 2008, cuando vino la crisis económica y los islandeses, que es un pueblo tranquilo, salían y decían, cuando empiezas a reconocer el fraude financiero, cosas así, ya la maestra no quiere ser maestra, el ingeniero ya no quiere ser ingeniero, ya no quieres estudiar tal cosa porque quieres ir a lo fácil. El dinero ilíquido ha tergiversado nuestra economía y nuestra manera de pensar. Conversemos con cualquier joven, esto si se prolonga más años va a ser irreversible. Entonces el daño está en la propia psiquis de nuestra población. Dumézil viajaba, padre de sociología, y uno lo pone en la politología, fue a Estados Unidos y decía, este joven país, ¿por qué es tan increíble? Creo que lo conversamos en su momento. Lo conversamos. ¿Qué lo hace tan interesante esta joven democracia en esa época de Estados Unidos? Decía, ¿qué es la libertad? Él nunca podía responder lo que era la libertad. No se atrevía a decir lo que era la libertad hasta que al final dio conceptos de lo que era la libertad y decía, la libertad es una percepción. Totalmente. Tú puedes vivir en un gobierno duro, pero si tú sales a la calle, estás feliz, vas a comprar con tus hijos, eres libre. Pero ¿de qué te sirve la libertad? Ayer creo que se cayó el gobierno holandés por un problema de que no se ponían de acuerdo sobre la inmigración y todos los trastornos que ha causado la mala en Europa. Dice, no te sientes libre. Entonces, ¿de qué te sirve la libertad? ¿De qué te sirve decir soy soberano? ¿De qué me sirve soberanía? Decir, mi país está libre de cualquier gringo o cualquier cosa. Claro, pero camino 20 metros, resulta que está una banda dirigida por no está libre por el tren de no sé qué. Ni de la inseguridad. Del tren de acá hay un líder albanés, hay un líder colombiano, hay un líder mafioso, hay un líder local que aprendió en otro lado. Y ese domina esa zona. ¿Dónde está mi soberanía? La soberanía, en todo caso, en este concepto, sería también defender la seguridad de los ciudadanos. Coincido, plenamente. Exactamente. Ahí es radica un conjunto de temas que no tienen que ver con la territorialidad y con los límites territoriales. Va mucho más allá. Eso es para haberlo estudiado como lo estudiamos en historia de límites como sociales o en la universidad, que yo también tuve esa misma. Yo tuve el cuadernito que tenía hasta acá. Pues. Sí, pues por supuesto, ¿no? La colita del Ecuador. Sí. Entonces, ese es un punto. Y hay que seguirlo desarrollando porque es un tema interesante. Y lo que está pasando en el mundo, lo que sucede en el mundo nos hace preocupar, ahí sí, de los conflictos territoriales,
pero ya eso es en Europa, porque tienen, y también en la Mesopotamia, porque ellos tienen luchas de 4000 años. Si uno lee el Antiguo Testamento, se dieron, pero toditititos, pues tienen 4000 años matándose textualmente, ¿no? Claro. Y en Europa, lo que pasó en lo que era Yugoslavia, y los problemas de los vascos con España, y los problemas de los catalanes, o sea, tienen conflictos internos, como los tuvieron los irlandeses en alguna época con Inglaterra, o sea, son conflictos, pero la historia muestra que los han ido superando. La IRA, el IRA ya no existe, igual la ETA se Tampoco. controló, o sea, lo que quiero decir es que tienen que superarse los conflictos con países, entre países, entre regiones, porque finalmente Europa termina siendo una sola, la unidad los une. Y Eduardo, fantástico ejemplo, porque nosotros a veces llegan países a querernos decir lo que tenemos que hacer. Entonces me refiero a la Unión Europea. Yo en un rato de vuelta voy a lanzar una columna de ese tema. La Unión Europea es experta en decir no hagas lo que mal hago, sino lo que bien digo. Sí. Ellos te dicen, nosotros somos civilizados, democráticos, educados, respetamos todo. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Te voy a clavar 20 normativas cuando nosotros no la hemos aplicado, no solucionamos nuestros problemas de esta manera. Volvamos al ejemplo de los Balcanes. Ellos nos dicen a nosotros, oye, sí, pero es que con tal ley, con tal fundación, con tal cosa, con tal organismo internacional vas a superar tu problema de terrorismo y de guerra y de tal cosa. ¿Y ellos qué hicieron con Yugoslavia? ¿Acaso no intervinieron, no tiraron bombas, no tiraron porrazos hasta acabar con ese problema que estaba enquistado, que había provocado ya una guerra mundial, el problema de los Balcanes? Lo solucionaron así, sus problemas internos. Alemania, la facción del Ejército Rojo que tenían ellos adentro de ese grupo terrorista. Que estuvo en Múnich, ¿no? Claro. 74 fue Múnich, 72, 74. Estuvieron ahí involucrados, tuvieron que intervinieron. Intervinieron con agentes, agarraron, los metieron presos, los usaron porrazos, los persiguieron. Y a nosotros nos vienen a decir, no hagan eso. Con Sí. flores vamos a arreglar el conflicto. Y Cuando en ellos Italia son... las Brigadas Rojas. qué bueno, Por que favor. mataron a Aldo Moro, pues Por al supuesto, primer Aldo Moro con 14 guardaespaldas. Exacto, qué bueno, ya. Sí. El ejemplo definitivo. Llegan aquí a nosotros con comisiones a decirnos, no hagan eso, está mal. Cuando ellos solucionaron todos sus conflictos a Con golpe y muertes, porrazo. con sangre, no es así nomás, ¿no? Sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Sí, es que la historia lo ha dicho así, Sí. o sea, no es ni siquiera nuestra opinión, sino que la historia se ha encargado de escribir así las realidades, que así se han construido. Yo lo que sí pienso en este sentido es que el Ecuador, vuelvo a repetir, ayer que hablábamos con José de la Gasca, con el ministro, ayer en el diálogo de la tarde, con Jorge Escobar, Eduardo Mendoza Estrada y Alberto Quintana, desarrollamos algunos conceptos, ¿no? Y entre ellos se va por la reforma y que vamos a volver a las urnas como manda por el tema de la reforma, porque la reforma finalmente, después de ir a la Corte, las reformas tendremos que votarlas. Entonces, estamos cansados del tema de las urnas, pero eso es lo que manda la Constitución. Mientras tengamos esa Constitución que nos dieron, tenemos que seguirla respetando. Entonces, primero. Y segundo, con todo respeto, ¿cómo puedes tú respetar a un hombre como Petro? Con todo, o sea, más allá que viene y te dice en tu Johnny casa. Walker. Ah, sí, pues Johnny Walker, ¿no? Gran coquero es que, pues, no todo le dicen eso, perdóneme, le dice el ex canciller de él. Y él ha dicho que la cocaína es mejor que el whisky. Él lo ha dicho, o sea, viene aquí y se haber pegado un pase, y viene y dice Jorge Glass, ¿qué tiene que ver? Primero lo mete a Jorge Glass en un lío que no tiene por qué meterlo. Y segundo, viene a un país a decir cosas de esa naturaleza. Y él tiene ¿cuántas bases? 8 o 9 norteamericanas. Explíquenme, pues. 8 bases norteamericanas, y es socialista, y es progresista. Entonces, ya no se trata, sino que sencillamente esto es una forma. Yo, ¿sabe lo que creo que es solamente una forma de comunicación política, ¿no? De vender lo que dice Andrés Seminario, de vender la narrativa, ¿verdad? La narrativa, de decir una cosa y hacer otra, pues. No, pues es Fernando. izquierdista de cafetín, ¿no? izquierdista de cafetín. Tito Casi me Manuel. sale el concepto izquierdista de cabaret, pero el cabaret es Aquí está el nuevo el cabarulo, nada más digo, aquí está, no en la cabina, nada más, no en este set. Sí. Oye, pero qué hermoso hablar de la integración sudamericana, de la Sí. pobreza de los pueblos cuando te la pasaste en Manta recontra bien, ¿no? Sí, viene con cosas y Petro tiene bases norteamericanas y se le bajó
los pantalones a Trump cuando comenzó con el arancel esa misma tarde. Entonces, no me cuentes a mí, ni le quieras contar al Ecuador una historia que no es. Que O no sea, eres capaz de aplicar. y que no me metas a mí cuento de una cosa que no es, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, Fernando, y por eso con usted, siempre con Mauricio, con Javier, Cecilia, cuando desarrollamos temas, hoy no puse un entrevistado, sino puse para hablar como hemos desarrollado tantos temas como los que hemos visto, ¿no? No, y la importancia de esto es que podemos tratar todas estas situaciones porque están todas conectadas, pero no que, insisto, que no nos vengan a hablar de soberanía otros cuando En no su s- país. cuando en su país no lo hacen. Yo recuerdo aquí se discutía y recuerdo claro el problema de Angostura. Claro. Primero Correa se sale del tema de discusión central, que era el tema de defender a este señor que estaba haciendo un parque dentro de Ecuador. Y lo defiende, y defiende esto, y dice no. ¿Y qué decía Uribe? Es que no confío en ustedes. Y tiene razón, yo no Pero- confío en los ahorita yo no confiaba en el ejército de esa Es época. que le garantizo, Fernando, que se escapaba, pero Claro. si venía a vacacionar acá, pues... Se acercaba algún agente del propio gobierno y les decía de esa época, le decía, oye, te tengo una información maravillosa, están por vencerte un operativo, ¿quieres irte? Caramba. ¿Cuánto me das por esta información? Eso es lo que pasa. Entonces, negocia, pero aparte, ¿qué peleaban? Y le decían a Colombia, oye, Colombia, tú no puedes decidir tener bases. Y quiso crear un foro regional, recordemos las mesas de discusiones, Eso es para que Colombia no tenga sus bases. ¿Y eso acaso no es intrometernos en la política colombiana? totalmente. Y entonces, Totalmente. eso sí, nosotros no. Cuando ocurrió lo de Celaya, todos los presidentes se treparon en esa época en un avioncito, violaron el espacio Me aéreo. acuerdo lo de hondureño. Celaya, me acuerdo clarito. Excéntrico, todo que lo sacaron en pijama. Sí. Dice. Y le sobrevolaron y querían meterse. ¿Acaso aquí ahí también no nos quisimos meter en la soberanía hondureña? Entonces, no hablen de soberanía. Sí, y no me cuenten el cuento, no nos cuenten el cuento. Exacto. Fernando, muchísimas gracias. Vamos a abrir espacio, Fernando, muchas gracias. Vamos a abrir espacio a las menciones publicitarias antes de ir al último corte y cerrar. Por favor, llega a Ecuador la primera cumbre internacional más importante de logística and supply chain. Evento oficial de ASOLOC, el clúster logístico del Ecuador, y con el apoyo de SUMAT, Trade Shows and Events. Esto el 18 de junio en el Hotel Hilton Colón. Este evento reunirá a los líderes del sector en un solo lugar para tratar temas como macrologística, innovación, inteligencia artificial, gestión de riesgos, distribución, comercio exterior y mucho más. Esto, regístrate y asegura tu lugar en la cumbre más importante del sector. Obtén el beneficio del 2x1 hasta el 15 de junio. Todavía hay tiempo, queridos amigos. Adquiere tus entradas en https eventosecuador.com, evento cumbre expo excelencia logística Ecuador 2025. No te lo puedes perder. Últimos cupos disponibles. Y también quiero decirles que hasta el 15 de junio, por facturas acumuladas de $15 en compras en los locales Malecón 2000 y Malecón del Salado, podrás canjear tus tickets para participar en el sorteo de un viaje para 2 personas a Cartagena y electrodomésticos para el hogar. Para más información, visita las redes sociales @Malecón 2000 y @Malecón del Salado. 9:55, Cecilia. Junio está que explota en la Cámara de Comercio de Guayaquil. Llega el mes del socio para agradecer y reconocer a nuestros comerciantes, Saludos a no Miguel solo Ángel. un día, sino un mes, con una agenda llena de regalos y sorpresas, conferencias internacionales, la Innovation Week, talleres de inteligencia artificial y una semana de Cyber Monday con descuentos imperdibles. Además, sorteos semanales, incluyendo un carro 0 kilómetros. Todos celebran un día, nosotros al comercio y los comerciantes lo celebramos un mes. Síguenos en las redes sociales @La Cámara Guayaquil o escribe por info@lacámara.org. Y solo para terminar, voy a decir también que el mejor banco para ti, sin actores, sin filas, el banco número 1 en experiencia del cliente, Banco de Guayaquil. Perfecto, con ello pagamos el corte comercial y regresamos enseguida con la parte final del diálogo. Vamos al corte, Diego, y regresamos con la despedida.